Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito para que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 5. Dios. Parte 3. Padre, yo te doy gracias por este día, por este momento que permites una vez más, el que podamos tener acceso a tu ciencia santa, en el que permites que podamos aprender un poquito más de quién eres tú. Y aparte de darte gracias, Señor, yo te quiero encomendar este momento para que tu Espíritu esté con todos nosotros. Que tu Espíritu esté en mí para que yo hable dirigido por ti y sea dirigido a toda verdad. El Espíritu en aquellos que están escuchando esto, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan entender en lo más profundo de su corazón lo que tú quieres enseñarles, Señor. Úsame a mí como un medio para que te glorifiques tú. Dirige mis pensamientos, dirige mis razonamientos, dirige mi voz y llévanos a que entendamos todas estas preguntas tan interesantes sobre quién eres tú. Esto te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues sean bienvenidos a este tercer y último capítulo en el cual analizamos quién es Dios. En el último capítulo analizamos un poquito sobre las características de Él, viendo que es un ser inmenso, un ser que tiene omnipresencia, que está presente en todos lados, que es todopoderoso, que todo lo que Él se propone lo lleva a cabo. También vimos que es un ser omnisciente, o sea que Él lo sabe todo, o sea que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos. Otra característica muy interesante de Dios es que no solamente sabe todo lo que está pasando aquí en el presente, sino que Él también sabe qué es lo que va a acontecer en el futuro. Es una característica excepcional. Vimos asimismo que Él es un ser inmutable, o sea, que no cambia. Los seres humanos cambiamos de parecer, cambiamos nuestros objetivos, cambiamos inclusive de aquellos principios que eran básicos para nosotros, podemos llegar a cambiarlos. Pero en el caso de Dios, Él no cambia. Él, sus principios, Él, sus bases, no las cambia. Entonces, de ahí surgió una pregunta. Dice, bueno, si Dios es inmutable, entonces significa que no cambia. Entonces, ¿por qué en la Biblia habla de que sí llega a cambiar de opinión? Analizamos el caso de Jonás, en el cual Dios había decidido que iba a destruir la ciudad de Nínive y manda a su profeta Jonás a que predique. Predica Jonás, la gente se arrepiente y Dios decide no destruir Nínive. Entonces dicen, oye, entonces él ya había tomado esa decisión, entonces ¿es inmutable o no? No es inmutable en sus principios, no es inmutable en su base. O sea, por ejemplo, él dice en sus mandamientos, no matarás, no mentirás, eso no cambia. Eso se va a mantener firme para siempre. Pero en algunas cosas Dios determina, por ejemplo, la destrucción de Nínive. Pero al momento de que envía un profeta a que predique, Nínive cambia. Entonces, esa es una manera en la cual mismo Dios salvó a Nínive. Casos en la Biblia podemos ver muchos, como el caso de Jesús y la cananea, que si Jesús no hubiera sido tan duro, si no lo hubiera ignorado cuando la mujer estaba haciendo su petición, no hubiéramos visto uno de los más grandes actos de fe que narra la Biblia. Y así como ese, muchos otros casos. Él no cambia, pero puede dar cosas que parecen una determinación con la finalidad de que nos arrepintamos. También analizamos el hecho de que, como Dios es un ser omnipresente, un ser que está presente en todos lados, ¿por qué la Biblia dice que está en el cielo? Y efectivamente, su ser, su presencia principal, su manifestación principal, se encuentra allá en el cielo. Pero todos los seres vivos, todas las cosas tienen una parte de Dios, y Él está presente en todos lados. Su espíritu está presente en toda la tierra, mas su parte principal está allá arriba. También analizamos pues cómo es la apariencia de Dios. A ciencia cierta nadie sabe cómo es Dios específicamente. Tenemos algunas pistas sobre cómo es Él. Eso lo podemos ver, que dice que fuimos nosotros creados a su imagen y semejanza. Tiene una forma como humana, pero
En varias descripciones hablan pues de un ser de fuego, un ser como bronce refulgente, con un resplandor, con una luz como el arco iris, como si fuera un anciano de día que sale un río de fuego de él. Sabemos que es similar a nosotros, pero tiene características que lo hacen único. Y terminamos esta segunda parte analizando la pregunta, ¿cómo saber si Dios existe? Entonces vimos todos esos detalles que nos pueden guiar a efectivamente comprobar la existencia de Dios. Número 1. Todos tenemos una parte de Dios en nosotros, todos los seres vivos, para que nosotros podamos existir, para que nosotros podamos movernos, necesitamos del soplo divino, del aliento de vida que viene de Dios. Entonces, todos tenemos esa parte de Dios en nuestro interior. Y esa parte de Dios busca su origen, busca a su creador. Todos los seres humanos tenemos hambre de algo, una búsqueda constante en nuestro interior. Y esa hambre solamente llega a ser saciada cuando tenemos acceso a Dios, cuando leemos su palabra, cuando hacemos actividades que nos llevan a conocerlo más. Ahí es cuando esa hambre queda saciada. Vimos también que por las características que tiene el planeta Tierra, pues ciertamente está ubicado en una zona exacta en la cual puede haber vida. El planeta Tierra en el universo está ubicado en el lugar justo para que exista la vida. Y esto no es un accidente, esto no es casualidad. Los seres humanos, en mi concepto, no somos el resultado de miles de años de evolución. El cuerpo humano es tan perfecto, las cosas como están acomodadas en el mundo son tan perfectas que tuvieron que haber sido creadas. Alguien las tuvo que haber hecho. Entonces, toda casa tiene su constructor y ciertamente el constructor del mundo es Dios. Y si no, pues volteemos a ver un atardecer. Volteemos a ver esa belleza que hay en el mundo. Caray, eso tuvo que haber sido hecho. No pudo haber sido un accidente de la creación. Otra forma en la cual podemos constatar la existencia de Dios es por el testimonio de otras personas. Claro, todos aprendemos las cosas de Dios gracias a que alguien nos lo platica y gracias a que alguien nos lo comparte. Pero efectivamente, pues, necesitamos de otras personas que ya han tenido la posibilidad de conocer a Dios para nosotros también conocerlo. Otra manera en la cual podemos constatar su existencia es por la profecía. Dios desde el principio sabe lo que va a pasar, Él ya vio el futuro. Por lo tanto, ha dejado plasmadas ciertas cosas en la Escritura para que nosotros podamos creer, podamos estar listos, podamos estar preparados y podemos, por medio de la profecía, constatar su existencia. Otra forma en la cual llegamos a conocerlo es cuando leemos sus Escrituras con fe. Lo vimos en el tema de la Biblia. Si tú lees la Biblia sin fe, si tú lees la Biblia únicamente como un libro, pues eso va a ser un libro más. Pero si lo lees con la fe de que esto fue inspirado por Dios, de que Él te va a hablar, de que Él va a hacer una manifestación, lo hace. Y lo hemos experimentado de que lees los mismos versos y el Padre te dice cosas distintas en momentos distintos. Lo que pasa es que Dios es un ser espiritual. Y al ser un ser espiritual no podemos constatar su existencia por método científico, por métodos, por así decirlo, humanos. Para poder relacionarnos con Él, para poder llegar a Él, para poder constatar su existencia, tienen que ser por medios espirituales. O sea, partiendo de la fe. Con Dios no es ver para creer, es creer para ver. Si queremos constatar la existencia de Dios, primero tenemos que creerle. Si no, no se nos va a mostrar. Si no, no se va a manifestar. Y es algo tremendo, o sea, porque dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Así lo quiso Dios, así lo manifestó. Dice, no va a ser a su manera, va a ser a la mía. Entonces, cuando le creemos, cuando decidimos seguirlo, Él se te manifiesta, Él se muestra. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte final y la primera pregunta de este estudio. Pregunta número 10. ¿Dios nos necesita? ¿Por qué hago esta pregunta? Fíjate que hace algunos años me tocó ver la película Furia de Titanes, una película pues que habla sobre los dioses griegos, sobre los dioses como Zeus, Hades, etc. Y una cosa que mencionaban en esa película es que un dios para que pudiera tener poder pues necesitaba seguidores.
necesitaba gente que les creyera, gente que les rezara. Entonces, en la medida que tuvieran más seguidores, en la medida que tuvieran más personas que les oraran, que les creyeran, que les rindieran culto, este Dios se hacía más poderoso. Entonces, eso lanza la pregunta: ¿Dios nos necesita a nosotros? O sea, ¿necesita nuestros ruegos, necesita nuestras alabanzas, necesita que seamos sus seguidores? ¿Qué nos dice la palabra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pues según la palabra de Dios nos dice, Dios no necesita nada de nosotros. No necesita que le hagamos un templo para que Él viva. No necesita que hagamos algo para que Él coma, para que Él subsista. Por el contrario, Él es el que lo da. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí Salomón decía, de lo que nosotros podemos darte a ti, Dios, es porque tú no lo diste primero. O sea, todos los tributos, todo lo que nosotros damos para Dios, Él no lo dio primero. Todas las cosas son de Él, todas las cosas Él las creó. Y realmente lo que le damos, Él no lo dio. Entonces, es ilógico que realmente Él necesite algo de nosotros. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo del 8 al 15. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Y pues la respuesta está más que clara. Dios no nos necesita. Aún lo que Dios ordenó que se sacrificara para Él, no lo necesita. La realidad es que nosotros somos los que lo necesitamos. Aquello que Dios ha pedido que le demos o que le entreguemos, no es para Él, es por nosotros. Es para nuestra salvación. Es para que vivamos. Todo este plan de salvación, todo esto que ha hecho Dios y ha plasmado en sus escrituras, es para nosotros. Él no lo necesita. Nosotros somos los que lo necesitamos. Pregunta número 11 de nuestro estudio. ¿Cómo debe ser la relación hombre-Dios? Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, este es el punto esencial para la relación entre el hombre y Dios. Sin este punto, no se puede avanzar. Sin este punto, no puede existir esa relación. Primeramente, tienes que creer que existe. Y segundo, creer en sus promesas. Todo parte de ahí. Vuelvo a lo que comentábamos hace unos minutos. O sea, a Dios no lo vamos a poder encontrar por medios humanos. Lo vamos a encontrar por medios espirituales. Lo vamos a encontrar a su manera. Y a su manera es creyéndole. A su manera es realmente creyendo en tu corazón que Él existe. No lo vamos a poder encontrar de otra manera. No vas a encontrar a Dios para luego creerle. No. Así es como lo designó Él. Así es como Él se muestra. Creer que existe y creer que da recompensa a los que lo buscan.
Sin eso, no se puede avanzar. Sin eso, no lo vas a conocer nunca ni vas a poder tener una relación con Él. Parte de la fe. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo repito, las cosas de Dios son espirituales y se tienen que hacer a la manera espiritual, no a la manera método científico o a nuestra manera. Entonces, si queremos conocer a Dios, si queremos tener una relación con Él, hemos de creerle a sus promesas. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36 y 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y pues efectivamente, si tú crees que Dios existe, si tú crees en lo que promete, si tú crees en lo que Él dejó plasmado en sus escrituras, por lo tanto sabes que Él es lo más importante que existe. Él es lo más valioso, Él es el camino, Él es todo para nosotros. Por lo tanto, partiendo de la fe, llegas a amarle. Dios no es nada más, ay, te voy a amar por nomás, no. Conociendo todo este trasfondo, conociendo quién es Él, creyendo lo que lo es, pues eso te lleva a amarlo. O sea, no puedes nada más decir, creo en Dios y no lo amo, no. Pues simplemente no le crees. Cuando crees en su ser, cuando sabes todo lo que ha hecho por ti, inevitablemente lo amas. Y eso es básico en la relación con Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelvo a lo mismo. Partimos de la fe. Creo que Dios existe. Si creo que Dios existe, si creo que sus promesas son reales, si creo en todo lo que Él dejó, pues por lo tanto actúo acorde. No se puede decir, creo en Dios, pero no voy a seguir sus mandamientos. Entonces no le crees. O crees en un Dios conforme a ti te parezca más cómodo, conforme tu criterio. Eso no es creerle a Dios. Eso es crearte tu propio concepto de Dios. Cuando le crees, le temes. El temer a Dios no es tenerle miedo. El temerle a Dios significa que tú evitas hacer aquello que pueda dañarlo, aquello que pueda afectar tu relación con Él. Yo siempre pongo el ejemplo de la pareja. Amas a tu esposo, amas a tu esposa, estás junto con él, con ella. Entonces, como tú quieres seguir teniendo esa relación, como tú la amas, como tú la respetas, haces cosas pues para hacerlo o para hacerla sentir mejor. No vas a hacer cosas que vayan a destruir la relación. No vas a hacer cosas, por ejemplo, un acto de infidelidad. No, ¿por qué? Porque se va a acabar la relación. Entonces, temes hacer algo así porque sabes que puede afectar a la persona que amas. Así son las cosas con Dios. El temor de Dios es eso. No que le tengas miedo, sino que evitas hacer cosas que te vayan a separar de Él, que vayan a dañar la relación, que vayan pues de alguna manera a dañar esa relación tan especial. Andar en sus caminos, obedece sus mandamientos, vuelvo a lo mismo. ¿Le crees? Si crees que existe, si crees en todo lo que Él dice, por lo tanto lo obedeces, porque sabes que la obediencia te va a llevar a su reino, te va a llevar a tener una relación personal con Él. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No se puede el tener una relación con Dios sin acercarte a Él. Te lo explico. Yo conocía a muchos creyentes, muchas personas que creían en Dios.
pero pues, realmente no lo buscaban, realmente no se acercaban a él. Sí, claro, o sea, por ejemplo, pues si iban los días de la congregación, los días de ir a misa, iban a misa, ¿no? Cuando había algún festejo, todo, también iban, creían en Dios, le tenían cierto respeto, pero no les interesaba buscarlo. Entonces, es necesario que para que exista una verdadera relación, el acercarse a Él, el buscarlo de manera constante. Es como en el tema de las amistades, o sea, las amistades deben de verse, deben de convivir, deben de platicar, deben de tener su tiempo de relación. Una amistad que no se habla, que no se busca, pues, es como dicen, son contactos de celular, son amigos de las redes sociales, que no son tus amigos, simplemente están ahí, pero no existe una relación. O sea, tú no puedes decir que tienes una relación con alguien que únicamente lo ves en las redes sociales y no tienes ninguna interacción con esa persona. Entonces es necesario el acercarse a Dios, el buscarlo, no únicamente como algo ocasional. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Para que exista esa cercanía, para que exista esa relación, Dios no debe ser nada más algo teórico, no debe ser algo nada más que se hable cuando vas a misa, cuando vas a la congregación, sino que sea parte de tu vida. Que menciones a Dios en tu caminar, que lo menciones en tu casa, que lo menciones en donde te desarrollas. Que lo llames a tu vida, que lo busques en la oración. No puede existir una relación con Dios si no lo buscas, si no lo llamas, si no lo tienes presente contigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Justamente con una de las cosas con las cuales yo inicié este tema en el primer capítulo. Necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, si no lo buscamos, vamos a tener nuestro propio concepto de Dios. Vamos a tener un Dios ajustado a nuestra medida y ajustado a lo que nosotros queramos y consideramos que es Él. Y te voy a decir algo que yo aprendí. Ese no es Dios. El Dios como yo lo considero, como yo lo creo, como a mí me parece mejor, no es Dios. Dios es el que es. Por lo tanto, hemos de conocerlo como es en particular. Hemos de buscarlo. Si es un Dios a mi medida, si es un Dios a mi comodidad, si es un Dios a lo que yo creo que está bien, ese no es Dios. Ese no es el Creador. Es otra cosa, creada por nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo. Pero no únicamente conocer teóricamente quién es Dios conforme a las Escrituras. El conocerlo y tener una relación personal con Él, esa es la clave. Bueno, una de tantas claves. Conocerlo como cuando tú conoces a una persona, como cuando tú te relacionas tanto con un amigo, con una amiga, convives tanto, lo buscas, procuras su bien, que se vuelve parte de tu vida. Ah, eso es lo que quiere decir este verso. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios. No conocer en el libro qué dice de Él, no conocer lo que la gente dice de Él, sino una relación con Dios. Y eso es justamente cuando iniciamos, no solo este tema, cuando iniciamos todos los temas, esa es la base de todo. Podemos tener una relación personal con Dios, podemos conocerlo, podemos hablar con Él y nos responde. Se puede, realmente se puede. Y ahí es donde está la verdadera religión, ahí es donde está la verdadera espiritualidad. No en los templos, no en la teoría, no en las costumbres y prácticas, en conocerlo y tener una verdadera relación personal con Él. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Mas antes,
Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y parte de la relación hombre con Dios es aceptar su voluntad, aceptar sus designios. Y vuelvo a lo mismo, si le crees, si crees en quién es Él, si crees en la magnificencia de quién es Dios, por lo tanto, acepta su voluntad. Última pregunta del estudio. Dejamos lo mejor para el final. Un cuestionamiento que muchas personas se han hecho y que pues no todos se animan a hacer la pregunta. Pregunta número 12 de nuestro estudio. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Es acaso Dios malo? Como que estoy teniendo un recuerdo cuando yo era más pequeño. Creo que alguna vez esto se lo pregunté a mi abuelita. O tal vez lo imaginé, ¿no? Y creo que le pregunté a mi abuela, oye, abue, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué las cosas son así? Cállese y no pregunte. Usted nomás créale a Dios y confíe en Él. Ah, bueno, pues. Y no me acuerdo si realmente pasó así, pero yo lo tengo presente en mi mente por algún motivo. Y creo que muchas personas, y más cuando se trata de gente grande, en los temas de Dios, cuando existen ciertos cuestionamientos, pues como que prefieren no hacerlos. ¿Por qué? Pues porque hacer este tipo de cuestionamientos se puede considerar como un acto de falta de fe. Oye, pero ¿por qué Dios permite esto? No. Tú créele a Dios y chitón, cállese. Y yo creo lo contrario. Tenemos que hacernos los cuestionamientos para estar seguros de lo que creemos, para estar seguros de aquello en lo que hemos decidido creer. Y yo sé que este es un punto en el cual muchas personas en la actualidad, y principalmente personas que no creen en Dios, en el concepto del cristianismo, consideran que es un ser malo, que es un ser que nosotros lo defendemos como es un ser perfecto, pero que creen, o sea, realmente no es tan perfecto como lo dicen las Escrituras. Entonces, enfrentando este punto, enfrentando esta parte que muchos llegan a alegar sobre Dios, pues vamos a analizarlo conforme a la palabra. Seguramente alguna vez ha cruzado la pregunta por tu mente. ¿Por qué Dios, si es un ser bueno, si es un ser perfecto, por qué permite que pasen cosas malas? ¿Por qué en la Biblia da algunas indicaciones y órdenes que pueden interpretarse como malas? ¿Por qué? Porque en la Biblia, y más en el Viejo Testamento, habla de un Dios vengativo, de un Dios enojado, de un Dios intolerante, autoritario. Eventos como el diluvio. O sea, me arrepiento de haber creado a la humanidad. Se enojó por haber creado a la humanidad. Y sopas, el diluvio que mató prácticamente a todos. Las plagas en Egipto, toda la muerte y la destrucción que desató. Todas esas veces que Israel sufrió una y otra vez maldiciones, destrucciones, guerras, muertes. Caray, dicen, bueno, a ver, ¿no se supone que Dios es bueno? ¿Qué nos dice la palabra? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y los despedazaron. De ellos a 42 muchachos. Una maldición en el nombre de Dios, que el profeta, no recuerdo si era Eliseo, pues se burlaron de él y en el nombre de Jehová quedan malditos y sopas. Por burlarse, los despedazaron. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y
y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue orden de Dios, y Dios ordenó que se destruyera todo lo que era de Amalek. A todas las personas, aún los niños, aún los bebés. Orden de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Para nosotros los que creemos en Dios, para los que creemos en Jesucristo, creemos que Él es un ser de amor, creemos que Él es un ser bueno. Pero existen versos como estos, existen hechos como estos que acabamos de leer, y te puedes preguntar, ¿cómo un Dios de amor va a permitir estas atrocidades? Y más que decir, no, si lo cuestiono, estoy yendo en contra de Él. No, hay que cuestionarnos estas cosas. No debemos quedarnos con la duda. Y para que podamos salir de la duda, para que podamos llegar a la respuesta que te tengo en este día, vámonos al principio. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando Dios acaba su creación, pues efectivamente, lo hizo todo bueno, lo hizo todo perfecto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios realiza la creación de todas las cosas, pues todo lo que Él hizo era bueno, era recto y perfecto. Entonces, ¿por qué hoy en día las cosas están tan mal? ¿Por qué Dios crea al hombre si Él sabía que el hombre pecaría? ¿Por qué crea al hombre sabiendo que el hombre asesinaría, violaría, secuestraría y haría todas esas cosas tan espantosas? Es más, ¿por qué Dios crea a Satanás si sabía que lo iba a desobedecer? Si sabía todo el mal y toda la perversión que este ser iba a hacer. Y la respuesta a esa pregunta es porque ese es el precio de la libertad. Yo siempre lo comparo con robots. Un robot es un ser que tú armas, que tú creas, que tú haces todas sus características. Y cuando tú creas un robot, tú lo creas con una habilidad, con un programa. Por ejemplo, camina hacia adelante o camina hacia atrás. Y el robot no tiene otra opción. El robot no puede decidir, me voy a ir a la izquierda o me voy a ir a la derecha. No, el robot fue creado y programado para que camine hacia adelante y hacia atrás, y solo eso va a hacer. Dios no creó robots. A nosotros nos dio libre albedrío. Nos dio el que tuviéramos la opción de decidir. Y eso incluye el bien y el mal. Si Dios no nos hubiera concedido la libertad de elegirlo, no seríamos libres, seríamos robots. Si únicamente pudiéramos hacer el bien, es porque Dios creó al robot, que solamente puede hacer bien, 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 bendiciones, bendiciones, aleluya, hermanos. Pero eso no es libertad. Eso no es libertad. Libertad es que puedes elegir entre bendecir a Dios o maldecirlo. Libertad es que puedes elegir ir a un lado o a otro. Si no, no existiera la libertad. Y Dios no la concedió. A pesar de todo. A pesar de que sabía todo lo malo que iba a pasar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Asimismo, como los seres humanos, los ángeles también cuentan con libre albedrío. Pero hay una diferencia. Ellos conocen a la perfección la consecuencia de ir en contra de Dios. Y nosotros solamente cuando lo creemos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestra libertad nos lleva hacia el camino que nosotros elegimos. Nuestra libertad nos conduce a las consecuencias de nuestras decisiones. Y Dios fue muy claro en el caso de Adán y Eva. El día que tú comas de ese fruto, te vas a morir. Las decisiones tienen consecuencias. Génesis 3, capítulo 17. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La desobediencia de Adán y Eva trajo maldición a la tierra. Pero, oigan, si ellos pecaron, ¿por qué nosotros también sufrimos estas consecuencias? Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos los seres humanos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos bajo esa maldición. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados. Gracias al pecado, esto ha generado separación con Dios. Oye, pero ¿y qué pasó con los niños? Los niños son inocentes. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El pecado, la concupiscencia, es como un gen que nosotros ya traemos. Lo traemos desde que somos concebidos, lo traemos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Ya desde ahí, ya tenemos ese gen, ya tenemos esa maldición con nosotros. Oye, pero un bebé no ha pecado. No, pero ya trae el gen. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El punto es que delante de Dios, ninguna persona es buena. Ninguna persona es inocente. Todos los seres humanos estamos bajo la maldición del pecado. Y esa maldición y esa consecuencia de lo que traemos en nuestro interior, pues merece un juicio, merece únicamente un resultado, la muerte. Pero volvamos a la pregunta, ¿Dios es malo? Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo justo? Una de las características más importantes de Dios es que Él es un juez justo. Él es juez de su creación. Él es juez de todo lo que Él hizo. Y como Él es el juez, en base a sus reglas, en base a sus principios, Él juzga rectamente. Oye, entonces, si vivo cosas malas en mi vida, si me han pasado cosas terribles, ¿es porque estoy pagando el precio?
Vamos a ver qué dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era un hombre que nació ciego, un hombre que durante más de 40 años vivió toda su vida ciego. Entonces la creencia era de que él nació ciego, es que él pecó, él hizo algo malo, o sus padres hicieron algo malo para que naciera su hijo ciego. Y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? Y Jesús dijo: no, ni él ni sus padres, sino que para que viéramos el milagro que vamos a ver en este día, él nació así. ¡Wow! ¿Y por qué tuvo que ser de esa manera? Porque Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y a veces hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No somos capaces de comprender la profundidad de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Yo te voy a dar mi testimonio. Pues yo no conocía a Dios. Yo, sinceramente, pues sí, teníamos nuestra religión, teníamos nuestras costumbres, pero realmente no conocía a Dios, no tenía ni idea con lo que es la relación personal con Él. Entonces, en mi vida empezaron a pasar unas cosas malas, en mi familia, alrededor de mí, y estas cosas, aparentemente malas, pues me hicieron buscar a Dios. Y hoy en día, volteo a ver esas cosas, y más que decir, bueno, es que pues son cosas malas, son cosas terribles, no, pues de alguna manera esas cosas me acercaron a Dios. ¿Por qué las tuve que pasar así? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cómo convencernos y cómo llevarnos a Él. Y a veces somos tan duros, somos tan necios, tan ciegos, que solamente eventos de esta magnitud nos hacen voltearlo a ver. Entonces, sus caminos son muy profundos. Algo que pasa, no pasa porque sí o no pasa por casualidad. Ciertamente tiene un propósito, tiene un porqué. Nosotros como seres humanos queremos darle una explicación a todo lo que nos pasa. Queremos darle una razón, queremos darle un motivo. Y a veces son cosas muy malas. Tengo unos seres muy queridos y muy amados que les han pasado un montonar de cosas malas y dicen, pues ¿por qué? ¿Por qué nos han pasado estas cosas? ¿Por qué? Y sinceramente no tenemos la capacidad de explicarlo. No tenemos la capacidad de decir, esto te pasó porque hiciste esto. No. Simplemente Dios sabe. Solamente Él comprende cuál va a ser el desenlace de la historia. Y mira, creemos que Dios es un juez justo. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Y si algo pasa, Él sabe por qué pasa. Nosotros no. Si Él permite algo, Él sabe cómo va a desarrollarse la historia para que eso, tal vez no ahorita, tal vez después de muchísimos años, lleve a lo que Dios quería que pasara. Y tenemos los ejemplos bíblicos. José el soñador, encarcelado, traicionado. ¿Y todo para qué? Para que llegara a salvar la tierra. Job, Job, todo lo malo que él vivió, todo lo malo que él pasó. Dices, ¿para qué? Y al final, el final de su historia no tenía nada que ver con lo que vivió. El doble, mucho más de lo que tenía antes este hombre. O el mejor ejemplo que existe, Jesús. Un hombre inocente que pasó todo lo que tuvo que pasar. Y fue horrible, fue espantoso, pero nos salvó. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos vengamos a su reino. Pero nos dio libre albedrío. Nos dio la libertad de elegir. Y si nosotros no queremos ir a su reino, si nosotros no lo buscamos, si nosotros no lo aceptamos, Él no nos va a obligar. Libro de Salmos, capítulo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pues simplemente, Dios hizo todas las cosas, por lo tanto todas las cosas son suyas. Entonces, tú por ejemplo tienes algo, no sé, te compraste un juguete, y es tu juguete. Si Él dice, oye, cámbiale de color ese juguete o rómpelo. No, espérate, es mi juguete. Yo sabré lo que voy a hacer con él. ¿Por qué? Porque es mío. Todo lo que hizo Dios es suyo. Él sabe lo que está haciendo con sus cosas. Y muchos nos desgastamos por tratar de entender el porqué de las cosas. Pero al final, Dios hace lo que quiere con lo suyo. Él es el dueño. Nuestra fe y nuestra creencia es que Él está haciendo las cosas para bien, nunca para mal. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo del 9 al 12. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, Dios decide lo que pasa con su creación. Pero volvamos al punto. ¿Qué es lo que nos hace afirmar a nosotros, sus seguidores, el que Él sea un ser bueno y no malo? Vamos a invertir la cara de la moneda. Pregúntate lo siguiente: ¿por qué tienes vida? ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué tienes comida? ¿Por qué tienes un techo donde vivir? ¿Por qué tienes a tu familia? ¿Por qué tienes algo que te genere felicidad? ¿Por qué tenemos todas estas cosas si no hemos hecho nada para merecerlas? Por el contrario, Dios nos dio todas estas cosas sin que se los hubiéramos pedido. Y nos da todo y mucho más de lo que nos imaginamos. Dios no tiene la obligación de concedernos ni la vida, ni la familia, ni el sustento, ni los bienes, ni la salud. Nada condiciona sus acciones. Él no está obligado a darnos. Él no está obligado a crearnos. Y aún así, lo hace. Libro de Salmos, capítulo 103, versículo 8 al 18. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad
y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sabes por qué Dios es bueno? ¿Por qué afirmamos que es bueno? Porque Él entregó lo más valioso que tenía para salvar a aquellos que no lo merecíamos. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tú responde la pregunta, ¿Dios es malo? Pero, ¿y qué pasa con aquellas personas que han sufrido injustamente? Aquellas personas que han sufrido pérdidas, aquellas personas que les quitan la vida sin haber hecho nada, aquellas personas que pierden un hijo, aquellas que los secuestran y les hacen atrocidades. ¿Qué pasa con esas personas? Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Dios promete consuelo. Dios es un juez justo. Dios nos va a pagar conforme a lo que vivimos. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si tú has sufrido en tu vida, si tú conoces a personas que la han pasado muy mal, Dios los va a consolar. Dios va a retribuir todas las cosas. Evangelio de Mateo, capítulo 5, discurso del monte, versículo del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Concluimos con esto. ¿Dios es malo? No. Por el contrario, Él ama y salva a los que no merecen ser amados. ¿Por qué Dios manda destruir o manda inclusive matar en la Biblia? Mira, Él es el dueño, Él es el soberano de todas las cosas. Él sabe lo que hace con lo suyo, Él sabe lo que hace con su creación. Él sabe lo que un acto o un hecho va a desencadenar. Él conoce el futuro, Él conoce el propósito de todas las cosas, Él sabe cómo vamos a terminar. Y aunque no lo podamos entender, Él sí lo entiende. Aunque nosotros no podemos tener una explicación para las cosas que nos pasan, Él sabe hacia dónde va todo lo que nos pasa. Y mira, al que es justo, al que sufrió en esta vida, aquellos que murieron jóvenes, aquellos que fueron maltratados, aquellos que fueron violados, aquellos que fueron afectados de alguna manera, Dios les va a hacer justicia. Dios va a retribuir. Todos los que han o hemos sufrido en esta vida, el Padre va a actuar, no se va a quedar con los brazos cruzados, no va a haber injusticia para todos ellos. Pues decimos, es que ¿por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué gente que vive los problemas de la guerra? Gente que sustraen sus vidas, el tratada de blancas. O sea, todas estas personas, Dios les va a hacer justicia. Y también a quien tuvo mucho, mucho se le pedirá. ¿Por qué Dios permite la maldad? Porque Dios permite la libertad. Si Dios no permitiera la libertad, no habría maldad, pero sería algo falso. O sea, Dios hubiera creado robotcitos simplemente para que le dijeran, Dios, te amo, Dios, te amo. ¿Eso es real? Claro que no. Claro que no. Dios nos deja elegir. Aunque sabía que pecaríamos, aunque sabía que Satanás y sus demonios lo desobedecerían, Él sabía lo que pasaría. Pero así como sabía la cantidad de maldad que iba a pasar en el mundo, Él también sabía esto, y esto es lo importante, que entre toda esa maldad, que entre todo este mundo que tiene tantas y tantas atrocidades, iban a existir hombres y mujeres que tomarían la decisión de ir en contra del mundo y decidirían creerle, decidirían amarlo. Él sabía que existirían, o existiríamos, me gusta verlo así, que existiríamos personas que antes que elegir las cosas del mundo, lo elegiríamos a Él. Y este es un gran misterio de la vida. Dios sabía todo lo malo que iba a pasar, pero sabía que existirían esas personas. Sabía que habría valientes que dirían, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y no me voy a ir con la corriente del mundo. Sabía que iba a haber personas que dirían, papito lindo, te amo. Dios mío, cómo te amo. Y creo que eso valió la pena todo lo demás. Esos hombres y mujeres que le dijeron sí a Dios, valieron la pena el que existiera la libertad y que existiera todo lo malo que está pasando alrededor. Dios pudo haber hecho robots que dijeran, Dios, te amo, Dios, quiero vivir contigo. Pero Dios no quiso hacerlo de esa manera. Dios no lo quiso hacer porque sabía que no era real. Dios lo permitió para que alguien con su libre albedrío, con su deseo real, le diga, Dios, te amo. Quiero vivir contigo por la eternidad. Quiero ver tu rostro, quiero servirte. No por imposición, no por obligación, no por miedo, sino porque es mi decisión. Y desde el fondo de mi corazón, y aún con todo en contra, yo te voy a seguir. Porque Dios permite que exista el sufrimiento. La maldición del pecado viene con dolor, con enfermedades,
con el que nos dañemos los unos a los otros, con asesinatos, robos, violaciones, secuestros. Pero mira, Dios es un juez justo. Y al que ha sufrido, Dios le va a enjugar las lágrimas. A los que vivieron una vida terrible, les va a dar consuelo y justicia. Muchas personas ven a Dios como el villano, porque hay una creación tan llena de maldad, hay tantas cosas espantosas que pasan. ¿Por qué Dios permite esto? Pero la realidad es que los villanos somos nosotros. La raza humana es el causante de todo el mal. La verdadera justicia para nuestra raza es la destrucción. Pero tanto nos amó Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para que aquellos que usen su libre albedrío para decidir creerle, para decidir amarlo, seguirlo, buscarlo, para conocerlo y para vivir con Él en la eternidad. ¿Sabes qué dice Dios? Vale la pena el sacrificio. Concluyo con esto. ¿Qué decides hacer con tu libertad? Padre, te doy gracias por esta revelación. Te doy gracias porque en este momento que estoy grabando este audio, me revelaste algo que no había visto antes. Tengo años que escribí este estudio, años que lo he dado, y hoy vi algo que nunca había visto. Y yo sé que así como yo, muchas otras personas lo vieron también. ¡Wow! Gracias, Padre, por enseñarnos quién eres tú en verdad. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido más de ti. Porque te hemos conocido un poquito más y hemos entendido el amor, la misericordia y todo lo que has hecho en pos de nosotros. Gracias por enseñarnos, gracias por decirnos, gracias por llevarnos a toda verdad. Te bendigo, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te pido perdón si alguna vez pensé que fuiste injusto o que fuiste malo para con nosotros. Hoy sé y hoy comprendo que eres justo, que te pasas de bueno y de amoroso con nosotros. Gracias porque a pesar de todo, tú nos amaste, y a pesar de todo, nos salvas, y a pesar de todo, nos das todas las cosas. Gracias porque no te merecemos, y aún así, nos has revelado todo lo que haces por los que amas. Agradezco por esto, Señor, agradezco por esta enseñanza y nos encomendamos a ti, Padre, para que esta enseñanza no quede únicamente en algo pasajero o superficial, sino que sepamos y tengamos bien claro quién eres tú. ¿Quién eres tú, Jehová? ¿Quién eres tú, Yahvé, Yahweh, Adonai, Elohim? ¿Quién eres tú en verdad? Y que sepamos que existes y que quieres nuestro bien y que das galardón a los que te buscamos. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.